Bien, empezamos entonces con la primera exposición de la noche. El especialista, economista e investigador Jorge Manco Sacconetti, a quien también lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches. Espero que al final de mi intervención los aplausos sean más fuertes. Entonces, antes de venir tenía mis dudas, ¿no? Porque la entrada aquí al centro de Lima es difícil y celebro que ustedes estén aquí porque la lucha que iniciamos o que estamos nosotros llevando a cabo es una de las viejas reivindicaciones, ¿no? Quiero agradecer al congresista Manuel Enalmer, a la coalición de trabajadores de Petroperú y a todos aquellos que han organizado una serie de eventos, porque este es el 19 Foro Energético que se está llevando o se ha llevado a cabo en diversos lugares del país. Estaba pensando qué voy a decir fuera de un discurso técnico, posiblemente frío, pero viendo entre las revistas que heredé de mi padre, encontraba una que se llamaba La Hora del Hombre, ¿no? Y una revista de los años 60, y donde justamente la contratapa dice: nacionalicemos el petróleo, ¿no? Una aspiración de los años 60. Como yo soy economista, medio historiador, ¿no? Me interesa situar las luchas que estamos haciendo en un contexto de largo plazo. Y en ese contexto de largo plazo, esta recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y particularmente los hidrocarburos es una vieja aspiración. La tuvimos en algún momento, en los años 67, 68, con el gobierno militar de la Fuerza Armada, pero de los años 30, 40, 50, 60, 70 y ahora, peruanos y peruanas han llevado a cabo luchas, reivindicaciones por esto que justamente constituye una materia, Petroperú y la seguridad energética, que es una forma de decir: recuperemos la soberanía sobre los hidrocarburos. Por favor, miren, este primer cuadro es un cuadro que expresa la realidad de los hidrocarburos que producimos en nuestro país. Esta curva roja, ¿no? Que no es comunista por si acaso, ¿no? Es una curva de solamente petróleo crudo. Los hidrocarburos tienen tres formas: petróleo crudo, líquido de gas natural y gas natural. Pero los hidrocarburos líquidos son el petróleo crudo, que como ustedes verán, de un pico de 177.000 barriles diarios, ahora producimos menos de 63.000 barriles diarios. ¿Y qué se nos dijo a nosotros en los años 90 cuando privatizaron para justificar la privatización de Petroperú? Más o menos por aquí, los años 90, ¿no? 95, 94, donde con Manuel y otros, Javier Descanseco, Gustavo Mome, una serie de peruanos, nos opusimos a una privatización fragmentada, absurda e irracional. Bueno, se nos decía que privatizaban Petroperú para levantar la producción de petróleo. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? La producción sigue cuesta abajo como el tango, ¿no? Si no fuera por los hidrocarburos líquidos de Camisea no solamente se explota gas natural, sino también líquidos de gas natural que valen un poco menos que el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los organismos oficiales? Mezclan el crudo con los hidrocarburos y por lo tanto lo que es caída
se convierte en su vida, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, estamos acá produciendo más de 160.000 barriles diarios de líquidos, pero se guardan de decir que estos líquidos son de Camisea, yacimiento que se descubrió en los años 84 del siglo pasado por la Shell y que, digamos, los que operan ahora, Consorcio de Camisea, no arriesgó y que en algún momento el Estado peruano, sobre todo el año 98, cuando la Shell Móvil devuelve el lote de Camisea, el lote 88, en la práctica el Estado, en el fujimorismo, en el gobierno del fujimorismo, se privatizó, se licitó el contrato de Camisea y por eso que tenemos estos líquidos, además del gas natural. Por favor, la siguiente. Esta es una radiografía. Nosotros exportamos hidrocarburos y también importamos hidrocarburos. ¿Qué exportamos? Acá está en miles de millones, exportamos petróleo crudo pesado. Solo en este periodo hemos exportado por más de 4.121 millones de dólares, petróleo que viene de la selva, del lote 1AB, y que esto nada más justifica por qué se debe modernizar la refinería de Talara. Este petróleo crudo pesado, del lote 1AB y del lote 8, no se procesa internamente porque es un crudo pesado de grado 18, 19, y nuestras refinerías están calibradas para refinar petróleo de 24 o 25. Miren ustedes, exportamos gas natural, Pampa Melchorita. En el periodo julio 2010 empezó la exportación y ya exportamos por 4.288 millones de dólares. Miren ustedes, ¿no? Exportamos energía limpia y barata a los Estados Unidos, a Corea del Sur, a Japón, a España. ¿Qué exportamos? Nafta. Miren acá, 8.000 millones. También Camisea. Estos dos puntos, el gas natural y la nafta, son Camisea, ¿no? Y esta nafta es un insumo fundamental para la petroquímica, pero sin embargo nosotros nos damos el lujo de exportarla, gracias al consorcio Camisea, al consorcio Perú LNG. Bueno, y también exportamos residuales por 4.700 en este periodo, petróleo pesado. ¿Quién es el principal exportador? La Pampilla. Lo curioso es que este petróleo residual industrial se exporta a Estados Unidos, a Bahamas, a Chile, y Chile nos lo devuelve como combustible, como diésel. Bueno, en total, en este periodo 2006-2013, hemos exportado por 21.000 millones, casi 22, disculpen ustedes, pero los ojales me están fallando, ¿no? Y en el periodo 80 al 2013, esto es lo que hemos exportado. Siguiente, por favor. Pero acá viene lo grave. Miren lo que importamos el 2006-2013, 23.000 millones. Esto es lo que compramos afuera, básicamente al Ecuador, a Colombia, que tienen importantes empresas petroleras estatales. ¿Qué exportamos? Diésel, 7.615 millones. Esto hace importante que la refinería se modernice, la de Talara. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir las importaciones de diésel de 50 partes por millón, diésel limpio, ¿no? Son las dos importaciones más importantes. Cambio, por favor. Esta es la radiografía. Al 2013 se produce petróleo crudo por 62.000 barriles diarios y la producción de líquido de 167.000 barriles diarios, que es Camisea. Mercado interno, lo que hice fue convertir la exportación diaria, la producción diaria de gas natural del lote 88, Camisea, repito, donde el operador Pluspetrol no asumió riesgos. ¿Cuánto da? Convertí la producción que está en pies cúbicos o metros cúbicos, la convertí en barriles, hay equivalentes, y la producción de gas natural expresada en barriles me da 87.000 barriles diarios. Pero hay una producción adicional, Talara, de gas asociado al petróleo, por menos de 5.000 barriles, 4.000 y pico. Y miren lo que exportamos,
El gas del lote 56 que se exporta, ¿cuánto es? 108.000 barriles diarios. O sea, exportamos gas natural barato por esta cantidad, 108.000 barriles diarios. ¿A dónde se van? Se va a Estados Unidos, se va a Japón, se va a España, se va a Corea del Sur para hacer petroquímica, ¿no? ¿Y cuánto importamos de crudo? 85.000 barriles casi, ¿no? Esta es la radiografía de lo que yo llamo un perverso patrón de consumo energético. Cambio, por favor. ¿Qué ocasiona que importemos, que compremos más de lo que exportamos? Este es el saldo de la balanza comercial deficitario. Política de Estado debiera ser convertir este saldo negativo en positivo, ¿no? Estas son divisas que se van del país, que en última instancia las pagamos nosotros. O sea, las importaciones, ¿qué es lo que nos dicen oficialmente? Que las importaciones las realizan las empresas. Sí, las hacen las empresas, pero en última instancia las financiamos todos los usuarios, los consumidores, pagando los precios de los combustibles. Con el absurdo que en los Estados Unidos la gasolina cuesta menos de la mitad de lo que cuesta en nuestro país. Cambio, por favor. ¿Qué ha significado la privatización fragmentada de Petroperú desde los años 90 a la actualidad? Ha significado la transferencia, ¿no?, de empresas de reservas de producción y el fortalecimiento de las empresas petroleras que asumieron los lotes de Petroperú. Es decir, hubo empresas, Petrotec, Pluspetrol, ¿no?, que Pérez Compán, después Petrobras, que asumieron las reservas de Petroperú y prácticamente se fortalecieron, se hicieron grandes. La Maple en Pucallpa, ¿no? Se transfirieron reservas probadas y probables, operaciones en marcha, instalaciones transferidas, ¿no? Entonces, lo que ha permitido a las empresas contratistas lograr excedentes extraordinarios, gracias a ello han impulsado la expansión de sus operaciones con más lotes y actividades conexas, desarrollo de nuevas instalaciones modernas y con tecnología de punta, el financiamiento de inversiones futuras, etcétera, etcétera. En otras palabras, la privatización ha servido para que el Petroperú transfiera en un proceso cuestionable reservas subvaluadas. La refinería La Pampilla, por ejemplo, la refinería Pampilla, antes de la privatización, tenía un excedente, una utilidad bruta entre 60 a 80 millones de dólares por año y se transfirió en 185. De esos 185 millones, 45 estaban o fueron pagadas con papeles de deuda. Es decir, un proceso que el finado Javier Díaz Canseco, me acuerdo en la Comisión de Delitos Económicos, investigamos, formamos parte de ella. Ustedes pueden acceder, sobre todo los jóvenes, para que sepan lo que ha significado la privatización de las empresas públicas. Cambio, por favor. Ahora Petroperú tiene que comprar el petróleo que antes producía a empresas petroleras como, por ejemplo, Petrobras. El año 2012 le compró petróleo del lote 10 por un valor de 673 millones de dólares. A Savia, que sustituyó, por ejemplo, a Petrotec en el lote Z2B por 489 millones de dólares. Otro operador, Pluspetrol Norte, en el lote 1AB por 232 millones de dólares, cuando este lote, el 2007, debió ser entregado, devuelto al Estado. Sin embargo, se le extendió el contrato al 2015, por eso es importante que los jóvenes, sobre todo de la selva, sepan que ese lote de la selva 1AB debe ser devuelto, deben ser entregado al Estado y el Estado debe designárselo a Petroperú. Miren, si nosotros vemos los principales contratistas, que esta es una página pública, los que están subrayadas con el color amarillo son empresas estatales, ¿no? O sea, empresas estatales es Petrobras del Brasil, Savia está constituida por Ecopetrol de Colombia, CANOC de Corea del Sur, Petrochina, Petroecuador, que es un importante abastecedor de crudo nuestro,
¿no? Y acá tenemos a Corea Canop, ¿no? Y a otras más, ¿no? Cambio, por favor. Esta es la radiografía de Petroperú actual. No produce un barril de petróleo, no procesa una molécula de gas natural, no envasa un balón de GLP, no participa en la distribución minorista, no tiene envasadora, no tiene cadena de grifos, apenas tiene un grifo propio en Iquitos. Por si acaso, ese grifo que está en Iquitos prácticamente fue expropiado a un narcotraficante, ¿no? O sea que tampoco. No participa en los grandes negocios de camisea, no tiene ningún buque propio. Transoceánica fue privatizada, empresa estatal, no recupera el IGB en los combustibles de la Amazonía. En la Amazonía hay un régimen de exoneración de impuestos. Sin embargo, Petroperú tiene que comprar petróleo, pagar IGB y tiene que vender en la Amazonía sin IGB. Por lo tanto, no puede descargar, ni siquiera como crédito fiscal, como lo hacen usualmente con otras empresas. No participa en la masificación de gas natural, ¿no? Y por ahora no procesa combustibles limpios de azufre, los importa. Recién con la modernización de la refinería, que va a pasos de cangrejo prácticamente, recién en el 2019 estaremos procesando diésel limpio. Cambio. Miren, ¿por qué es importante la modernización de la refinería? Estos son los volúmenes y el valor del 2010, por ejemplo, se importó valor de diésel 2 para abastecer Lima y Callao por casi $1.000 millones. El 2011, 1.500. El 2012, 1.280. Del 2005 a la actualidad, al 2012, se han invertido 7.000 millones para importar diésel para abastecer Lima, Callao y la República Independiente de Arequipa, ¿no? Básicamente, al 2016 el diésel 2 es de uso obligatorio a nivel nacional, ¿no? Que es el diésel actualmente que se consume, se utiliza en el resto del país, es un diésel con 2.500 partes por millón, ¿no? Entonces, Petroperú y La Pampilla, siguiente por favor, tienen, La Pasa es la refinería La Pampilla del grupo Rexol YPF. Estos son los volúmenes que importan para poder abastecer el mercado Lima, Callao, Arequipa. Cambio. Sin embargo, a pesar de no tener lotes petroleros, de no tener la refinería La Pampilla, de no tener filiales, de no tener grifos, Petroperú es la empresa número 1 de la economía nacional en cuanto a generación de ingresos. Le sigue, como ustedes verán, La Pampilla, esto fuera de los impuestos que se obtienen y se transfieren al Estado en el precio de los combustibles. Está el rodaje, está el selectivo al consumo, el IGB. Esto es neto de impuestos, sin impuestos. Sauder, minera, luego Antamina, Banco de Crédito, bueno, de todas las economías, de todas las empresas que actúan en la economía, la número 1 y por casi siempre es Petroperú, que significa más o menos el 49% de la venta de combustibles en el mercado. Cambio, por favor. Esto es lo que produce Petroperú. Miren ustedes, perdón, las ventas, ¿no? Petroperú está solamente en la actividad de refino y la distribución mayorista y el transporte del oleoducto. Por ejemplo, en GLP, este es lo que refina en Talara, 5.000 barriles diarios, pero vende 15. Vende 15.000 barriles diarios de GLP porque le compra a Pluspetrol, que procesa GLP a partir de los líquidos de gas natural en Pisco, le compra más o menos 10.000 barriles diarios, pero lo curioso es que Pluspetrol le da un precio a Petroperú y un precio más bajo a Rexol para cubrir, por ejemplo, la demanda de GLP en Lima, ¿no? ¿Por qué será? Porque Pluspetrol y Rexol son empresas vinculadas, ¿no? Son algo así como primas hermanas. Y así por el estilo. Estos son los combustibles. Querosene ya no se refina por razones de lucha anti-narcotráfico, ¿no? Las gasolinas, ¿no? Entonces, pero el principal combustible, el diésel.
que es lo que Petroperú vende. Esto es lo que procesa más o menos, 30.000, y la diferencia 20 compra también o importa para abastecer el mercado interno. De ahí la importancia. Asfaltos, tenemos Conchan. Conchan es una empresa una refinería especializada en asfaltos, le vende a Bolivia, le vende al Ecuador asfaltos de calidad. ¿Cambio? Esto significa que Petroperú, así como está, sin producción propia, satisface el 50% del mercado en cuanto a las ventas. ¿Cambio? ¿Por qué defendemos Petroperú? Acabo de terminar un artículo donde hago una comparación ENAP de Chile y Petroperú. ENAP de Chile es una empresa, como vamos a ver más adelante, estatal, que vende más del doble que Petroperú. Chile es un país que no produce hidrocarburos, apenas internamente menos de 5.000 barriles diarios, pero tiene operaciones en Argentina, en Ecuador, en Egipto, y sumando todo, produce más o menos 52.000 barriles diarios. Petroperú no produce ni un barril. ¿Pero qué hace Petroperú? Abastece, ¿no?, a los mayoristas, a la red de Petrored, que son grifos privados que tienen contratos especiales con Petroperú, abastece a los negocios marítimos, ¿no?, a estos envasadores, a la minería, ¿no?, a las empresas eléctricas, etc. Por eso es importante tener una empresa estatal, que es la mejor forma de regular los precios de los combustibles. Cambio, por favor. Pero sin embargo, Petroperú es tratada por el Estado como si fuese peor que Entenada. ¿Por qué? Porque se le condena a una serie de contratos lesivos. Ejemplo, Petroperú tiene en propiedad una serie de lo que llamamos nosotros terminales, los terminales marítimos, los terminales Callao, que es el más importante, los del norte, los del sur, pero sin embargo, como propietario, Petroperú del 98 al 2013 ha recibido como alquiler de los terminales 237 millones de dólares como propietario. Pero como usuario, para abastecer el país, tiene que pagarle a los operadores de los terminales, que básicamente es Graña y Montero, grupo del comercio, que controla el comercio y otros medios, ha tenido que pagarle un alquiler, una renta de 237 millones, pero como usuario de mi propio terminal he tenido que desembolsar 596 millones. Esto le ocasiona una pérdida de 358 millones de dólares. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, es algo absurdo, ¿no? Bueno, ese absurdo es una realidad. La siguiente, por favor. Lo mismo. Petroperú, cuando se privatizó, se estatizó la Belco, una empresa norteamericana que operaba en Talara, frente a las Talara, tuvo que asumir por el gobierno de Fujimori el pago de la deuda a una empresa aseguradora que se llamaba AIG, que se llama AIG. Entonces asumió la propiedad de lo que vamos a llamar las plataformas marinas. Yo no sé si ustedes han visto frente a Talara, hay unas plataformas marinas, hay más como 80, algunas ya se han caído por falta de mantenimiento. Bueno, esas plataformas marinas son propiedad de Petroperú. O sea, Petroperú es propietaria de esas plataformas y ese activo es fundamental para que la empresa operadora pueda tener petróleo. Yo recuerdo que con Manuel, ¿te acuerdas, Manuel, el año 91? Subíamos ahí a las plataformas en una visita y se movían peor que Catre Viejo, ¿no? Entonces, porque es un edificio de prácticamente 6, 7 pisos y uno sube pues en una, digamos, en una canasta, el mar está embravecido, igualito tienes que subir, y eso lo hacen todos los días los trabajadores en cuadrillas, en jornadas de 12 horas, ¿no? 12, 10 trabajadores. Entonces, esas plataformas son de Petroperú. Fueron alquiladas el año 94 por 10 millones de dólares cuando el precio del petróleo estaba a 20 dólares. Cuando el precio del petróleo ha llegado al 2008 a casi 150
ya se ha mantenido sobre los $100 el barril y hoy día está en 85, Petroperú sigue cobrando $10 millones. Es decir, ¿qué negocio es este donde un activo que es de mi propiedad? Ya, muy bien, yo hice un contrato contigo cuando el precio estaba a $20 el barril, ya, me pagas $10 millones. Pero cuando el precio está a 100, me sigues pagando $10 millones. Absurdo, ¿no? Entonces, la empresa o las empresas que han operado, que siguen operando este lote Z2B que está frente a Talara, llámese Petrotec o llámese Savia, han obtenido $1.266 millones de utilidades operativas antes de impuestos. ¿Y cuánto le han pagado al Estado? A Petroperú, 200 millones. ¿No? Hasta unos años, estos 10 millones ni siquiera iban a Petroperú, tenían que ser transferidos al MEF. Recién, a partir del 2007, Petroperú puede recibir esos 10 millones, antes no. Cambio, por favor. Miren, en el sector extractivo, hidrocarburos, minería, electricidad, son o están las empresas más rentables. Esta es una página oficial, digo privada, digamos empresarial, América Economía, y fíjense ustedes la utilidad antes de impuestos, antes de depreciación, antes de amortización. Fíjense ustedes, Chinango Eléctrica, 72%, su rentabilidad. Barrick, acá tenemos TGP, empresa de gas. Las que están subrayadas, Pluspetrol, son las empresas de hidrocarburos. Pero en general, aquí no nos vamos a encontrar empresas industriales. Esto significa, ¿qué cosa? El sector más rentable, ¿no?, está justamente en el sector minero, eléctrico, hidrocarburos, donde el Estado no tiene mayor participación, ninguna participación. Lo único que hace cobrar es el Estado, es el impuesto a la renta, y eso sujeto a una serie de deducciones. Esto fue el 2012, la siguiente, y el 2013 igual se repite, ¿no? Por favor. El 2013 igual, ¿no? Entonces, el sector más rentable y estratégico como los hidrocarburos y la minería, que ha tenido un boom, una bonanza que ya terminó, prácticamente es cancha libre de las empresas privadas. El Estado, que es supuestamente el titular, el propietario, no se beneficia de los mismos. Vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Miren, acá tenemos las empresas. Nosotros no somos un país petrolero, es verdad, pero somos un país gasífero. Tenemos enormes reservas de gas. Actualmente las reservas probadas son 15 millones, 15 TCFs, 15 trillones, ¿no?, en nomenclatura norteamericana. Colombia tiene 9 trillones de reservas probadas y tiene un mercado de gas de 2 millones de usuarios. Nosotros tenemos 15 trillones y sin embargo los que consumimos gas no llegamos a 200.000. Yo no sé cuántos de ustedes tienen gas en su domicilio, ¿no? No, yo no sé. Levanten la mano, por favor, los que tienen gas en sus casas. Disculpe usted, ¿cuánto paga, por favor, mensualmente por el gas? 12, 15 lucas es lo que uno tiene que pagar, ¿no? ¿Cuánto paga uno con un balón de GLP? Con un balón, 36, 38 soles. ¿Cuánto paga en el Cusco? 55 soles, ¿no? En la zona productora. ¿Eso no les parece un absurdo? Absurdo, ¿no? Pero así es, pues. Las reglas están planteadas así y por eso deben cambiar. Entonces, esta es la producción, ¿no? Es la producción del 2012, el 2013, tal y como aparece en la estadística oficial. Primer productor, Pluspetrol, lote 58, segundo productor, Pluspetrol, lote 56, que es el operador de un consorcio donde está Repsol, Han Oil, SK de Corea, está Sonatrach de Argelia, ¿no?, y Pluspetrol, ¿no? El otro operador, tercero, ya viene más lejos, ¿no?, Aguaitía, Petrobras, Olímpico, pero el cogollo es hasta acá, ¿no? Lo único que hice fue esto, millones de pies cúbicos, los convierto en barriles, a ver qué me da. La siguiente, por favor.
Entonces, miren ustedes, lo que he convertido en barriles, ahora en millones de pies cúbicos los he convertido en barriles. Acá está, 112.000 barriles diarios, 90 y tantos, ¿no? Bueno, 90 y tantos en barriles. Bueno, esta producción, la producción del lote 56, es para la exportación. El Estado solamente percibe las regalías, pero aquí tenemos nosotros una jugada. ¿Cuál es la jugada en la ley de hidrocarburos? Los recursos en el subsuelo son del Estado peruano. Somos propietarios. Pero una vez que el contratista que ha firmado un contrato de licencia extrae los hidrocarburos en un punto llamado fiscalización, donde se fijan las regalías, prácticamente el Estado transfiere la propiedad a cambio de las regalías. Y los hidrocarburos, las empresas pueden hacer con los hidrocarburos lo que mejor les parezca. No es prioridad abastecer el mercado interno, en absoluto. Cambio, por favor. Miren, entonces, claro, a nosotros nos dicen las regalías, fíjense, qué importantes son las regalías, ¿no? 200, 400, 500, una serie de millones, esas son las regalías. Pero no nos dicen que estas regalías son deducibles, es gasto deducible. El Estado, del momento que entrega o firma un contrato de licencia, recibe la regalía, está renunciando a la propiedad. ¿A qué le llamamos nosotros propiedad? Está renunciando a la posesión, el uso y el usufructo de las regalías. Por eso que tenemos el absurdo, exportamos energía limpia y compramos petróleo del Ecuador a precio alzado, ¿no? Entonces, estas son las regalías lote por lote. Acá, por ejemplo, está el lote o los lotes de Interol 3 y 4, que paga una regalía de un poco más, un poco de 50 millones. Este lote que produce aproximadamente 2.500 barriles diarios, ese lote, por ley, por norma, debía ser asignado directamente a Petroperú, porque su contrato venció el 2012. Sin embargo, esta empresa, Interol, de capitales noruegos, le estableció un juicio al Estado, una demanda internacional en la Corte de Arbitraje de París, perdió y prácticamente este lote se va a licitar, ¿no? Y dicen, pero esta regalía es de 50% y pagan estos 50 millones de dólares. Oiga, pero no nos dicen que esa regalía es gasto deducible, se deduce, es gasto, ¿no? Se deduce los ingresos, ¿no? La siguiente, por favor. Acá viene la pepa, ¿no? Un poco, Chile no solamente nos gana en el fútbol, Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Por ese señor Murga que está ahí, ¿no? Entonces, miren ustedes, ENAP de Chile tiene estas operaciones. Chile, que es una tripa, y acá tiene Argentina también. También opera en el Ecuador, opera en Egipto, ¿no? Fíjense ustedes. ¿Cuánto es lo que produce Chile? Chile demanda 300.000 barriles diarios para abastecer su consumo. Vamos a ver, pasa por favor. Miren las empresas que tiene Chile, la empresa estatal ENAP de Chile. Tiene 14 empresas, con un control entre mayoritario del 100% y las últimas disminuye su participación. Tiene ENAP refinerías modernas, Petroservicios Corporación, Cipetrol, que es el agente internacional, Gas de Chile, que le permite importar, porque Chile ya no goza del gas argentino, Argentina le cortó el gas del 2004, ENAP Cipetrol Argentina, ENAP Chile del Reino Unido, Cipetrol Internacional, tiene, bueno, Manu Holding ya no está, se vendió, por eso ya el 2013 no aparece, Energía Concon, éteres y alcoholes, tiene hasta petroquímica, producciones de diésel, Bioconsa, es decir, prácticamente Chile opera a nivel integrado. ¿Por qué? Porque el negocio justamente está en la producción. Cambio, por favor. Miren a qué se dedica cada una de estas empresas, ¿no? Objetivo, exploración, producción, comercialización de hidrocarburos y servicios, ¿no? O sea, buscan petróleo. No tienen hidrocarburos en su país,
Bueno, lo buscan afuera como un objetivo nacional. Eso es lo que hace ENAP en Chile. El éxito de Chile económico en parte se basa en que el Estado tiene presencia en dos sectores estratégicos. La minería a partir de Codelco, que es la número 1 en la producción de cobre, y en los hidrocarburos, con la presencia de ENAP. Miren ustedes las actividades. ¿De dónde se obtiene esto? De su memoria. La siguiente, por favor. Estos son los estados financieros, ¿no? 11.000 millones, por encima de los 11.000 millones. Antes de la privatización, y esto es bueno decirlo, Petroperú estaba por encima de esta empresa de ENAP Chile. O sea, Petroperú estaba por encima de Ecopetrol de Colombia y por encima de ENAP Chile, ¿no? Las miraba debajo del hombro. Hoy, por el contrario, estas empresas, sobre todo Ecopetrol, que tiene ingresos por 30.000 millones de dólares, con una producción de 700.000 barriles diarios, y Chile, que no tiene petróleo, fíjense ustedes, vende por esto y tiene todavía utilidades. Hay años que tiene pérdida, es verdad, porque Chile depende íntegramente, gran parte es vulnerable, depende de las importaciones de petróleo. Sobre todo en el 2008, todas las empresas perdieron, Petroperú también perdió. La siguiente, por favor. Miren ustedes, acá está la producción que obtienen en Argentina, en Ecuador, en Egipto. En Chile, Magallanes no produce ni 1.000 barriles, ¿no? Entonces, fíjense, la siguiente, por favor, se puede ver mejor. Acá, miren ustedes, convirtiendo los barriles al día. ¿Cuánto produce en barriles diarios? 34.000 barriles diarios, ¿no? 32.000, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto su demanda? 300.000 barriles. Por lo menos parte de su demanda la satisface con la producción que obtiene ENAP Chile fuera, ¿no? En Ecuador, en Argentina, ¿no? La siguiente, por favor. Y no solamente extrae petróleo, también gas natural, ¿no? Entonces, acá está en miles de barriles de petróleo equivalente en Argentina, a través de esta empresa, y en Magallanes. Lo que se hace es convertir estos 6.000 millones de barriles, los convierto a diario y me da más o menos 18.000 barriles. O sea, en gas equivalente de petróleo, 18.000 barriles diarios. Eso es lo que produce en gas. La siguiente, por favor. Miren, Chile es dependiente, no tiene recursos petroleros, no tiene recursos gasíferos, pero sin embargo, ENAP Chile realiza exportaciones de combustibles hacia el Perú, ¿no? Miren, le vende diésel con 50 partes por millón, aproximadamente el grueso, casi 6.000 barriles diarios, ¿no? O sea, Chile no tiene petróleo, pero sin embargo tiene refinerías modernas que procesan combustibles con 50 partes por millón de azufre y nos venden, ¿no? Nos venden, esto es lo que se vende al día, ¿no? 6.000, 7.000, 6.600 barriles diarios de combustibles. Miren ustedes la diferencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hago una comparación, ¿no? Estas son las ventas de los combustibles. Petroperú, del año 2005 al 2013, ¿no? 97.000 barriles, 109.000 barriles. ¿Cuánto vende ENAP de Chile? ¿No? 255, ya me van a sacar tarjeta roja, ¿no? Entonces, 255.000 barriles. Miren los ingresos, ¿no? Los ingresos, el 2006, Petroperú 2.360, ENAP de Chile 7.800, el 2013 Petroperú tuvo 5.600, ENAP de Chile 11.211 millones. La diferencia, ¿por qué? Porque la clase dirigente en Chile apuesta por su petrolera, la apoya, tiene 14, 15 empresas filiales vinculadas que operan a nivel internacional. Es decir, es la mejor forma de asegurar la regulación de los precios de los combustibles, genera utilidades, compensa el poder de las empresas privadas. En Chile las empresas privadas tienen acceso a los grifos y el distribuidor mayorista es el Estado. Hay también libertad económica, políticas de libre mercado, pero el Estado tiene un control en los dos sectores claves de la economía,
En el cobre, con Codelco, y en los hidrocarburos, con ENAP. La siguiente, por favor, acá para que se despierten, ¿no? Miren, acá he puesto ahí, ¿no? ¿Qué es lo que produce, lo que vende Petroperú? 5.600, lo que vende Chile, 11.200. Pero no solamente eso, ellos producen 34.000 barriles día de los 300 que necesitan y también producen gas. Esto lo convierto yo en barriles, son 18.000 barriles diarios, ¿no? Ese es el ejemplo de tener política energética con proyección nacional y prácticamente en nuestro país la política energética la hacen las grandes empresas y es una fuente de negocios privados con alta dosis de corrupción. Eso es lo que es. Y si no fuera por este fórum, si no fuera por la participación de ustedes, porque la idea de tener esta información para que ustedes la tengan en su CV es que esto se difunda, ¿no? Que la gente sepa cuál es la realidad del sector hidrocarburos en nuestro país y por qué es importante tener una empresa petrolera integrada. Es la mejor forma de defender y afirmar la soberanía nacional. Cambio, por favor. Listo. Aplauso, por favor, para que se despierten.